Bien, nos habíamos quedado con la pregunta. Sí, nos habíamos eh, quedado en qué suele sentir una persona antes y después de sí, una crisis exacto, psicógena y exacto. queríamos destacar, teníamos ya todo claro, y queríamos destacar que lo más importante es entender que aunque no haya un origen neurológico, el sufrimiento que acompaña a estas crisis es absolutamente real. O sea, la persona, a mí todavía me resulta, Leo, eh, difícil, y supongo que me jubilaré así, el que tener que explicarle a las personas en general que el sufrimiento psicológico es real y que las personas cuando sienten pues tanto una crisis psicógena, ansiedad, depresión o cualquier otra cosa, pues eso es real y lo están es porque es difícil, pero bueno, yo supongo que quien nos está viendo y quien está interesado tanto en la psicología como en las crisis psicógenas o las padecen, pues viven esto en el día a día, viven esto en el día a día y es absolutamente, es una pena porque, claro, cuando vas poco a poco, casi ejerciendo una labor de misionero de tu de tu propio trastorno y vas hablando con las personas y demás, y especialmente en las fechas navideñas, que es donde estamos grabando esta entrevista, pues en las fechas navideñas pues te tienes que sentar a la mesa y explicarle a la gente, pero bueno, ¿y eso qué te pasa a ti? ¿Qué es? ¿No? Eso no se soluciona. Y bueno, nos encontramos con ese, dentro del ámbito de la especialidad del cuñadismo, que no tiene nada que ver con los cuñados. Yo tengo un cuñado maravilloso, por Dios, y varios cuñados maravillosos, pero sí es verdad que el cuñadismo generalmente suele pues, llevar mucha gente que aparte de saber mucho de fútbol y de política, pues también sabe mucho de psicología y de salud o bienestar Sí, psicológico, y duele. Yo, en principio, vamos a tener en claro, por favor, que la mejor persona que nos puede informar de lo que es una crisis psicógena es aquella persona que lo está padeciendo. Así. Ni siquiera un profesional. Al lado puede haber un profesional, pero si somos buenos profesionales y pues estamos compartiendo mesa con alguien que padece una depresión y esa persona quiere hablar, si no quiere hablar, ¿no? Evidentemente, esa persona es la que tiene que explicarlo porque exacto. es la mejor persona para explicar cómo se siente. Porque yo, en el fondo, soy un profesional y aunque pueda haber padecido una depresión, haber tenido ansiedad o lo que fuera, en el caso, por ejemplo, las crisis psicógenas, no. Entonces, la mejor fuente este dicho, ¿para qué le Paciente. preguntas a todo el mundo si el que lo sufre soy yo? ¿Por qué no me preguntas a mí? Y yo estoy encantado de responderlo, ¿no? Esto es importante. Y después, si te parece, lo voy a unir ya con, nosotros lo habíamos separado en la entrevista, lo voy a unir con algo que nos está sobrevolando, porque tu caso particular es así, Ujú. durante toda esta entrevista, que es que si es normal que una persona tenga crisis psicógenas y epilépticas a la vez. A A ver, ver, puede ocurrir, claro que puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. No es lo más habitual, no suele ser lo más habitual, pero como todo, vamos, en general suele estar en torno a un 15, un 20% que pueden concurrir, evidentemente. Y también suele ocurrir pues lo que te ha ocurrido a ti, que tengas una epilepsia y después broten las crisis psicógenas cuando ya el profesional, el neurólogo y demás te ha dicho, oye, esto está más o menos, lo estamos controlando, lo estamos llevando bien, pero esto que te está ocurriendo, además tuviste muchísima suerte de contar con ese profesional que te ayudó y fue capaz de identificarlo y decir, no, tienes que ir a que te ayude un profesional de la salud mental. ujú. Pero claro, una persona con epilepsia puede desarrollar crisis psicógenas perfectamente. Una cosa también importante a decir es que las crisis psicógenas no causan epilepsia, ¿vale? No, no porque podemos pensar, "Hombre, si lo que le está ocurriendo a la persona se parece mucho, ¿no? Recordemos lo que dijimos antes. Las crisis epilépticas llevan aparejada unas descargas Eléctrica. eléctricas que no se producen con las psicógenas. No va, digamos, una cosa no va a llevar a la otra, no va a pasar, no va a pasar. A ver, también es normal que lo piense en general quien está alrededor o incluso la propia persona que lo pueda estar padeciendo y diga, bueno, y al final voy a ser epiléptico. No, tiene usted una crisis psicógena, bueno, tiene usted una patología que se llama así, crisis psicógena, y que puede perfectamente manejarla con terapia y, bueno, probablemente con ayuda de medicación y demás, como siempre suele ser
necesario y siempre con un control profesional que Bueno, conozca qué claro, es lo que está ocurriendo, ¿no? claro. Sí, en este caso no es un camino bidireccional, o sea, una No, persona exacto. epiléptica sí que puede desarrollar las crisis psicógenas, pero las crisis psicógenas no van a desembocar en ningún caso en epilepsia, que es lo que hay que dejar claro, porque hay gente que tal vez tiene crisis psicógenas y tenga el miedo o de que pues, me va a desembocar en la epilepsia, y realmente no es así. Claro, claro, es que eso es muy, creo que esto es, que nos detengamos aquí es muy importante, porque esto puede ocurrir que la experiencia de la epilepsia genere miedo, ansiedad o trauma en la persona, ¿de acuerdo? Y eso puede dar lugar a crisis psicógenas añadidas. Vamos a imaginar un caso de una persona relativamente joven que empieza a tener crisis epilépticas. Estas crisis epilépticas durante un tiempo las maneja de diferentes maneras, probablemente, y si el tratamiento está llevado bien, también con parte de tratamiento psicoterapéutico, pero paradójicamente esto produce miedo. Es un trauma el de repente darte cuenta que puede ocurrir algo en un momento determinado que no depende de ti, estoy hablando de la epilepsia, Sí, 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 y sí. que te desconecte. Entonces, esto te genera miedo, claro, y esto puede provocar a su vez que la persona tenga crisis psicógena y pueda volver a pensar, bueno, no estoy controlando nada porque la medicación que me estaba yendo bien, el tratamiento que me estaba yendo bien, no ha surtido efecto. Al principio la persona no es consciente porque no es capaz de distinguir una cosa y otra, y si es verdad que el entorno tampoco, ¿no? Pero al cabo del tiempo y con ayuda, al cabo de poco tiempo y con ayuda, la persona entiende perfectamente y es consciente de cuál es la diferencia entre la crisis epiléptica y la crisis psicógena, como te ocurre a ti, Leo. Sí, como bien has dicho, en una situación en la que no tenemos el control, en la que sentimos que no podemos manejar, como bien has dicho, es cuando nos genera esa ansiedad y puede desembocar una crisis psicógena. Es, Claro, claro, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo creo que es básico, es básico. Si te parece, sí, vamos cambiamos. vamos a empezar con la siguiente pregunta, Sí, en la que, bueno, pues dice que sí, pueden agravarse estas crisis con el estrés, el cansancio o situaciones emocionales intensas. claro. A ver, lo hemos estado hablando como es normal y como siempre nos ocurre cuando hablamos de algo que nos importa y que nos apasiona, eh, nos importa y vamos entendiendo cosas, pero aquí es colocarlo en su sitio, sí, sin duda, o sea, sin duda. El estrés, el cansancio, los conflictos emocionales, la falta de sueño. La medicina nos está diciendo cada vez más la importancia del sueño. Vivimos en un país, en una cultura, la cultura latina en general, que no le damos la suficiente importancia al sueño. Yo con poco, no, a ver, con poco tiempo de sueño no vamos bien. O sea, esta teoría, cuando hablamos con especialistas en sueño, nos dicen siempre lo mismo. O sea, lo ideal es dormir 9 horas. Bueno, que cuando voy siendo mayor, no, lo ideal es dormir 9 horas. O sea, esto que a nosotros nos llama tanto la atención de los anglosajones, que se van a la cama a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, y después entran a trabajar al día siguiente a las 9 de la mañana y que de repente pueden estar durmiendo 10 horas, bueno, ellos lo hacen porque tienen frío y a lo mejor no hay mucho jaleo en la calle después de salir de trabajar, pero nosotros sí es verdad que tenemos, yo creo que en general, en los países latinos tenemos una especial mala costumbre que es de dormir poco. Y eso, dormir poco no beneficia para nada. Y para las crisis psicógenas menos todavía. Y si ya estamos hablando de una crisis psicógena que viene también con crisis epilépticas, pues imagínense ustedes. Esto es Sí, muy importante. Por eso parte del tratamiento consiste en aprender a reconocer estas señales que pueden aparecer y a manejar mejor el estrés, las emociones intensas y a dormir mejor. Y a saber que, oye, que sí, que podemos a lo mejor estar en una situación pues complicada, porque a lo mejor, oye, vamos a imaginar, estamos hablando de las Navidades,
Mira, en mi caso es así, en mi caso yo perdí a mi padre a principios de año, son las primeras navidades sin mi padre y sin mi madre, que los he perdido muy pegaditos. Bueno, sí, tengo que decirlo, sí, hay tristeza, pero al mismo tiempo hay hay que estar pendiente de que, sobre todo si ya vienes reconociendo crisis psicógenas o estás padeciendo un trastorno de ansiedad, que esto durante este periodo se puede agravar y tienes que tenerlo en cuenta y controlarlo. Y por supuesto, indudablemente, pero bueno, esto lo decimos siempre desde la psicología, desde la psiquiatría, siempre lo repetimos, esto no va mejor, nunca va mejor con bebida con sustancias psicoactivas para nada. Se empeora muchísimo más y puede resultar algo, si ya en la epilepsia es algo que puede, que puede causar incluso una crisis epilépticas recurrentes y difícilmente controlables, que lleven incluso un ingreso hospitalario urgente sobre la marcha en una, yo qué sé, en una cena de Nochebuena, pues desde las crisis psicógenas también ocurre eso. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y no significa que no se pueda tomar, no pueda uno brindar con una copa de champán, una copa de cava, o pueda tomar un vaso de vino, pero pensársenos, si ya estamos hablando de sustancias psicoactivas, pues todavía peor, porque no nos olvidemos, a veces pensamos, los seres humanos pensamos que nuestro cerebro tiene como diferentes partes en las cuales procesa las cosas. No, no, nuestro cerebro es uno. Y y el cerebro, bajo los efectos de una crisis psicógena, no le viene nada bien que además de eso añadamos consumo de sustancias, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que sobre todo en esta fecha, en esta fecha y en Sí, sí, cualquier otra sí. fecha, ¿no? Exacto, exacto. Hilando con esta pregunta, vamos a pasar a la siguiente, porque tú has hablado del tema del sueño y demás. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz para, digamos, un poco controlar las crisis psicógenas? A ver, el tratamiento más eficaz son los tratamientos psicológicos, evidentemente. Pero esto no quiere decir, porque sería absurdo pensar que no nos ayuda. O sea, también lo ideal sería tener un apoyo también farmacológico en el caso de que lo valore. Aquí es al revés de lo que a veces suele ocurrir, que es el psiquiatra el que valora el apoyo psicoterapéutico, aquí es el psicólogo, el psicoterapeuta el que valora el que necesita la persona pues tener un apoyo pues, bueno, para controlar la ansiedad, para ser consciente de que a lo mejor pues, necesite algún tipo de ayuda para poder dormir y demás. Esto, después, por otro lado, es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que se llama la psicoeducación, que las personas entiendan qué es lo que le ocurre. Porque eh, yo creo que quiero pensar que cada vez más, afortunadamente, tanto los profesionales de la medicina, de la enfermería y los profesionales de la psicología, estamos siendo conscientes que aquí la mejor persona para tratar a un problema es la propia persona. Entonces, la persona tiene que entender qué es lo que le está ocurriendo, que ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nadie tiene una varita mágica y que sin él no se va a caminar a ningún sitio y que no se trata de que llegues a un sitio y te pongan, ni te den una pastilla, ni te den un tipo de tratamiento y que salgas bien, ¿no? Y que tú no tengas que hacer nada, ¿no? El mejor tipo de tratamiento tiene que estar enmarcado dentro de una psicoeducación al paciente y, vamos, idealmente también a la familia, a la pareja que conviven con Mi él. padre solía decir que no hay mejor médico que el propio paciente. Sí, Recuerdo que sí, se sí. olía decir esa frase. El paciente en muchas ocasiones acude a consulta para que le resuelvas el problema sobre la marcha. Yo siempre le digo en broma, cuando ya tenemos algo de confianza, digo, hombre, yo magia no hago, y si le hiciera seguramente estaría cobrando por la consulta 20 veces o 10 veces más de lo que cobro, ¿no? Claro. Pero en cualquiera de los casos hay muchas técnicas que son las que utilizamos generalmente, un poco por dar pinceladas, pero no porque si padeces una crisis psicógena tengas que ir a buscar un especialista en una de estas cosas. Mm, Entiendo que en muchas ocasiones pues, pueden funcionar muy bien abordajes cognitivo-conductuales básicos que te permiten identificar situaciones, hacer un repaso de cuándo ha ocurrido, hay que evaluar cuál es tu situación
familiar, laboral, de vida en general y demás. Y esto es cognitivo-conductual totalmente. Después hay terapias que se centran especialmente en el trauma, mindfulness, terapias basadas en mindfulness, terapias basadas en la meditación. La meditación y el mindfulness ayudan muchísimo al paciente con crisis psicógenas porque le ayudan a centrarse cada día y empezar. No son tratamientos de choque, no es que la persona tenga, no, la relajación, las relaciones técnicas como el MDR también funcionan muy bien. Y por supuesto, lo que en mi caso es lo que trabajo todo esto, menos MDR, y trabajo desde un planteamiento compasivo. Yo necesito que el paciente que esté delante, mi trabajo al principio es que el paciente eh, no trabaje con su culpabilidad, no se sienta culpable, no se sienta avergonzado, no se sienta que falta algo, no se sienta que es defectuoso, no, sino que tiene una enfermedad. Siempre digo lo mismo, o sea, no eres una persona depresiva si no tienes una depresión, ¿vale? No Exacto, eres una persona psicógena si no eres una persona que tiene crisis psicógena. Las crisis son una cosa, que igual que dices, no tengo cáncer, pues es una persona con cáncer, no es una persona cancerígena, de alguna manera, ¿no? exacto, sí, Esto es importante. No nos define nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad es verdad que nos puede acompañar, pero no nos define. Esto es muy, exacto. muy importante. Sí, Y después, claro, es importantísimo también en el caso por el caso tuyo en particular, el caso de las personas que tiene que haber una coordinación esencial con neurología como decía antes, y en algunos casos también el acompañamiento psiquiátrico no exclusivamente farmacológico, sino acompañamiento psiquiátrico para poder valorar cuáles son las partes que puedan funcionar. Después, pues hay detalles de personas que pues, puedan haber tenido pues, dificultad para dormir, le llevan arrastrando durante toda la vida, un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo funcionamos en el mm, día a día, que a lo mejor nosotros no las asociamos con algo nada, porque siempre ha sido así, siempre hemos sido así, y de repente nos brotan porque eso es una cosa que tenemos que tener claro. O sea, eh, las crisis psicógenas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Te pueden aparecer con 16 o 15 años o lo que fuera, o menos incluso, pero bueno, esas son las edades más habituales de primeras apariciones y te pueden aparecer con 60. O sea, no, sí, no es algo de que no pase, igual que las depresiones y que la ansiedad y que cualquier trastorno psicológico ujú. te puede aparecer en cualquier momento de tu ciclo vital, ¿no? Y estas terapias psicológicas podrían llegar a hacer que las crisis psicógenas desaparecieran por completo en un paciente. Ayuda, a ver, a mí me gusta ser contundente con esto. Sí, muchas personas consiguen dejar de tener crisis o reducirlas de forma muy importante. A ver, no tenemos una fórmula, como decía antes, mágica, ni un plazo similar para todas las personas. Pero cuando el paciente comprende lo que le pasa, aprende a manejar sus emociones, aprende a entender cuál es la frecuencia, aprende a entender que hay momentos en los cuales va a estar especialmente vulnerable a tener una crisis psicógena y a lo mejor no es el momento adecuado para hacer algo que quería hacer y lo debe parar, la intensidad de las crisis disminuye muchísimo. Aquí hay una cosa importante, yo lo llamo el síndrome del dentista. El síndrome del dentista, nosotros vamos todos al dentista Ujú, porque nos duele algo, el dentista nos hace una limpieza de boca, no sé cuánto, pues nos empasta o lo que fuera, y nos dice, tienes que venir 3 meses, dentro de 3 meses. A los 3 meses a lo mejor vamos. Y ya, pero estamos bien, pero ¿para qué vamos al dentista? Y después volvemos, tienes que venir dentro de 6 meses. Esos 6 meses no vamos habitualmente. Eso pasa igual con el psicólogo. La persona cuando se va encontrando mejor, claro, si pasamos de 100 a que ocurre en 20, pues de 100% a 20, pues ya encontramos mejor las cosas y decidimos, pues, ¿para qué vamos a ir al psicólogo? Nos cuesta mucho dinero, porque desafortunadamente en nuestro país esto sigue siendo algo que no está integrado en la atención primaria, que sería lo ideal. Las crisis psicógenas se deberían y se podrían manejar perfectamente por psicología de atención primaria, lo que yo llamo la psicología de familia, que me mm. encantaría que se llamara así, que existiera. Y la clave es un tratamiento prolongado, personalizado y una relación terapéutica sólida. Esto no quiere decir que estemos durante toda la vida con el psicólogo, pero sí es verdad que no estamos hablando de un tratamiento bueno, que se solucione y ya está, porque hay que mantener, digamos,
lo que habitualmente se suele llamar un seguimiento, que es pues, vernos con frecuencia durante un Mm. tiempo para poder seguir manteniendo digamos, nuestra, ¿cómo se podría llamar esto? Calidad, Sí, nuestra calidad de vida y nuestra apego al tratamiento, o sea, que exacto. vayamos funcionando, porque a veces nos vamos dejando ir, ¿no? A tu juicio y tu experiencia, o según tu experiencia, mejor dicho, ¿qué terapia funciona mejor? ¿La cognitivo-conductual, EMDR, terapia de trauma? A ver, esto es complejo, en primer lugar, y esto quiero dejarlo en claro, no tengo formación en MDR, pero sí es verdad que la literatura cada vez está siendo más clara con el valor que tiene en momentos de trauma previo o abuso el MDR. Claro, esto es lo mismo que decíamos con el tratamiento psiquiátrico. Yo creo que aquí lo ideal es que empecemos a trabajar con terapias basadas con terapias basadas en mindfulness y demás, y terapias cognitivo-conductuales, y después ir utilizando, en el caso de que veamos que, oye, aquí hay un trauma, pues podamos utilizar durante un periodo corto o el periodo que se estime conveniente por el profesional, que en este caso psicólogo, que imparta el MDR, ¿de acuerdo? O sea, pero esto tiene que ser algo no podemos ir directamente, no es que yo, oye, pues voy a MDR. No, generalmente, a ver, los profesionales, Según los casos, a primero hay que hacer un claro, estudio preliminar y según el exacto, caso exactamente, concreto de cada exactamente, paciente, pues se aplicará, digamos, una terapia u otra. exacto. Entiendo. Hombre, que tenemos posibilidad de acudir a un profesional que además de trabajar terapia cognitivo-conductual, mindfulness, pues también trabaja MDR y pues genial, porque no Ujú. tenemos ahí un pack importante. Que no es así y que nos gusta más este otro profesional y que, pues perfecto, es lo mismo. O sea, lo importante siempre es que la persona que recibe el tratamiento tenga el mayor control posible sobre su tratamiento. Porque esto además forma parte del tratamiento. No sé si Exacto. me explico. O sea, el que Sí, sí, tú sí, sí. sientas que estás controlando es importante también. Igual que digo el MDR, digo el tratamiento farmacológico. No podemos ir a un psiquiatra, digamos, cualquiera que te vaya a diagnosticar cualquier cosa y bueno, a usted lo mejor que le viene es tomarse un ansiolítico para toda la vida, tomarse no sé cuánto para toda la vida y seguro, no, mire señor, yo quiero funcionar de otra manera y quiero, sí, sí, no me cierro en absoluto a tener tratamiento ansiolítico o antidepresivo o hipnótico para dormir durante un tiempo, pero esto quiero trabajarlo para ir poco a poco recuperando el control de mi vida y que Exacto. no necesitar apoyo farmacológico, ¿no? Esto es muy importante. Y por supuesto, como digo, siempre incorporar técnicas de regulación emocional, de relajación, visualizaciones, mindfulness, autocompasión, que aportan muchísima estabilidad y ayudan mucho a la prevención de las recaídas, ¿no? Y pasando al siguiente tema, ¿en cuánto tiempo, también según tu experiencia, podemos llegar a ver alguna mejoría? A ver, esto es como en todo, y esto puede resultar extraño. Generalmente, si hay un primer contacto positivo con el profesional o con el profesional o la profesional de la psicología que empecemos a trabajar en las primeras semanas y casi en las primeras consultas. De repente que llegues a un sitio que te digan, oye, te entiendo, sé lo que estás pasando, te voy a ayudar y aquellas cosas que no conozcas, voy a estar escuchando lo que tú me digas, ayuda muchísimo. Porque no nos olvidemos que una gran parte, por no decir una parte esencial del problema de las crisis psicógenas es que la persona se siente absolutamente incomprendida y sola, culpable, avergonzada y todo esto. Entonces, si tienes a alguien delante que pues eso siempre yo le digo a los profesionales que formo y a los más jóvenes le digo lo mismo, digo, nuestra mayor capacidad siempre es que el paciente salga mejor de la consulta de lo que entró y sobre todo que sienta que nosotros no le estamos juzgando en absoluto. El paciente ya tiene suficiente con juzgarse a él mismo y que muchas veces desgraciadamente también que le juzguen los demás. Nosotros no. Sí, puede resultar raro, pero se lo No, digo a no, mis no, para pacientes, nada. Es ese es mi que es, superpoder.
Claro, a ver, una persona que se sienta, pues claro, todos los pacientes no son iguales. Una persona que se sienta estigmatizada por el problema que tiene, que se sienta, digamos, un poco, que a lo mejor no es así, pero él cree que está apartado de la sociedad o él mismo se aparta, que acuda a un profesional como tú, como todos los profesionales que hay, y que le escuche, quizá es muy importante. Es muy importante Sí, porque solamente con eso ya vamos a tener parte, pienso yo, parte del camino andado ya. Entonces, eh, indudablemente. Yo creo que es- si va aprendiendo uno algo a lo largo de los años, es que las personas cuando vienen a tratamiento, lo que primero que tienen que entender es que hay esperanza y que la recuperación es posible. Y esto es así. Esto es así y es algo que yo me empeño en transmitir. Es verdad que muchas veces se va adquiriendo con el tiempo de trabajo, pero también es verdad que también se puede, que también se entrena, y también lo hago, que es el entender que la persona que está delante no viene a que le diga, a que lo juzgues, viene a que le digas, oye, tengo, entiendo cómo lo estás pasando perfectamente. Esto es algo para mí básico siempre en terapia. O sea, nosotros podemos pensar que alguien viene y nos cuenta algo. Hay personas que me cuentan cosas terribles y que perfectamente entiendes qué es lo que le estás pasando, y hay personas que aparentemente, y ellos mismos son los que lo dicen, te cuentan cosas que parece que creen ellos que no son tan terribles y que sin embargo le están afectando muchísimo. Ujú, No nos olvidemos que somos nosotros quien procesamos las cosas, y que en muchas correcto. ocasiones también somos nuestros peores enemigos a la hora de juzgarnos, ¿no? Con lo cual, cuando esta forma, Leo, que tienen a veces, o que tenemos, porque digo que tienen, ¿no? Porque la tenemos todos, de hablarnos mal, es terrible, nos hablamos fatal. Soy un desastre. Yo no sé cuántas veces oigo esto a lo largo de las terapias, que yo soy un desastre, digo, y lo paro. No, no eres un desastre. No, no, es que no, pues tú lo que te digas a ti mismo te vas a terminar convenciendo de que es así, Te lo y vas a tienes que creer, salir de te ese, lo vas a te lo vas a creer. creer y tienes que salir, tenemos que ayudarte a salir de ese Sí, bucle. tenemos una tendencia a automachacarnos o Totalmente, entonces, totalmente. claro, la solución al problema que podamos tener y a que los automachaquemos no es así, no es decir, soy un desastre o tal, sino es en buscar, digamos, decir, bueno, pues esto no lo he hecho bien, vamos a ver cómo lo puedo hacer mejor Para eh, mejorar, claro, para mejorar, claro. exacto, exacto. ¿Y qué podría hacer un paciente con crisis psicógenas para manejar o quizá reducir las crisis en su día a día? Bueno, vamos a ver. Esto es importante, que la respuesta que estoy dando es una respuesta informativa, creo que es lo que quiero que entendamos. Porque esto, lo ideal es que obviamente lo haga con el apoyo o con el seguimiento de un profesional. Porque primero hay que aprender a reconocer las señales de alerta, cuál es la tensión corporal, lo que tú me decías antes, que, que- que tu pareja lo ve, lo anticipa y demás, pensamientos acelerados, la angustia, esto es lo primero. Y segundo, practicar estrategias de autorregulación, respiración, relajación muscular, pausas conscientes. Todo esto es muy importante que lo vayamos viendo. Y después, en tercer lugar, lo hemos dicho ya, cuidar el estilo de vida, dormir bien, evitar sobrecargas, mantener rutinas. Las rutinas son muy importantes para las personas que tienen, ¿cómo se llama esto? Eh, Epilepsia. crisis psicógena y tienen ansiedad y demás. Las rutinas ayudan muchísimo. El ejercicio físico, todo esto ayuda mucho. Insisto en que esto no quiero que sea algo que se tome como, bueno, esto lo haces y vas a mejorar. No, a ver, necesita apoyo profesional para conseguir que mejorar. Y bueno, es verdad que, como decíamos, a ver, apoyo profesional unido a apoyo familiar, unido a concienciación del paciente, unido a estilo de vida saludable, vamos a mejorar mucho más rápido, y vamos a distanciar cada vez más las consultas de psicología, de psiquiatría, o bajar la medicación. Pero a veces no es posible. A veces la persona pues tiene que luchar con un entorno, vamos a llamarlo, que no apoya, un entorno medio hostil, o la persona vive sola, por ejemplo, y entonces pues cuesta mucho eso. Eso da paso, lo que acabas de decir,
a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pueden hacer los familiares o amigos ante o o cuando una persona, un paciente con crisis psicógenas, pues tiene un episodio? Bueno, lo más importante es mantener la calma y garantizar la seguridad de la persona en el momento, lógicamente, exactamente igual que lo que ocurre con una crisis epiléptica. Eh, en tu caso, pues evidentemente ya desafortunadamente para ti, pero bueno, también lo tenías aprendido. Sin sujetar con fuerza ni gritarle a la persona no va a mejorar porque lo sacudas, es una cosa muy habitual, no va a mejorar. Como hay una ayuda muy normal y muy habitual es yo sé que esto que voy a decir a lo mejor suena un poco extraño, pero si viéramos cómo lo hace, en mi caso lo he tenido con epilepsia, lo he tenido la suerte de tener, si viéramos cómo lo hace un perro de ayuda, un perro terapéutico con una Ujú, persona con crisis epiléptica, entenderíamos muchas cosas, porque lo que hace básicamente es intentar controlar que la persona no se haga daño, sí, en la medida, y estamos hablando de un perro, que nosotros tenemos más movilidad en las manos y demás y después se pone al lado de la persona, darle sensación de seguridad y va, a pesar de que sea, de que se va incluso a compasar, a ayudarle a compasar su respiración. Pero nosotros hacer lo mismo. La persona se cae al suelo, nos asusta, nosotros lo primero que identificamos es se ha hecho daño, no se ha hecho daño, está consciente y pues simplemente a lo mejor es lo primero que tenemos que hacer es ponernos al lado de ella en el suelo ayudarla a recuperar una respiración normal, ayudarla a empezar a, pues, bueno, a ver cosas, oye, mira, ¿qué estás viendo? Estoy en el suelo, estoy viendo, pues mira, tal. ¿Cuándo se suele empezar a encontrar, cuando pasa una crisis de estas características, cuando nos estamos dando cuenta que la persona de alguna manera está volviendo? Cuando introducimos, sobre todo si estamos hablando de una persona cercana, un familiar que es quien le ayuda, cuando la persona ya vuelve a recuperar un poquito de sentido del humor, ¿no? Digo, ¿qué estás viendo? Pues mira, estoy en el suelo, lo que estoy viendo es el suelo por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, es cuando la persona recupera su sentido del humor, ¿no? ujú. Y tampoco conviene dramatizar ni actuar, digamos, matar como elefantes, sí, vamos, no me acuerdo cuál era, son muy malos recordándolo. Se me vienen, pero no me acuerdo de cuál era el refrán, ¿no? Matar Matar moscas a moscas a cañonazos. cañonazo. Exactamente, no, no actuar como si fuera una emergencia médica y no, cuando tenemos claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando ya sabemos que la persona tiene crisis psicógena, esto es mucho más fácil, ¿no? Mm, Evidentemente, cuando la persona tiene crisis epilépticas y crisis psicógenas, pues hay que aprender, que es lo que tú has hecho, aprender a distinguir qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Y mm, después de la crisis, lo mejor es acompañar con empatía, siempre, sin juicio, sin reproche, porque el papel del entorno es tan importante que puede, como decía antes, resultar determinante a la hora de la velocidad de recuperación. Si yo me siento seguro, pues en el entorno en el que estoy y las personas con las que estoy me ayudan, pues me voy a encontrar estupendamente bien y mucho mejor antes, ¿no? Porque recordemos que hablábamos al principio de que uno de los factores importantes de esto era la vergüenza, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ujú. La siguiente pregunta es importante porque versa sobre si el paciente con crisis psicógenas puede estudiar, trabajar o hacer vida normal mientras recibe el tratamiento adecuado. Sí, por supuesto que sí, ya lo hemos dicho. O sea, hombre, a ver, en los momentos más intensos, en los momentos más agudos, sobre todo cuando el paciente no sabe o no entiende lo que le está pasando, pues no. Y es normal que necesite un periodo de descanso. Pero lo más recomendable es recuperar la normalidad. Claro, si la normalidad significa que estamos en un entorno laboral tóxico, pues a lo mejor no es parte que nos viene del Claro, tratamiento, claro. porque ya es complicado cuando alguien viene con un entorno tóxico, pues imagínese una persona que tiene crisis psicógena. Pero el tratamiento, lógicamente, busca devolver la funcionalidad y el control y la normalidad a la vida de la persona. En algunos momentos, pues como digo, puede ser necesario ajustar digamos, el ritmo, reducir el estrés, pero el objetivo siempre es que la persona recupere su vida cotidiana, que no se quede, digamos, en casa esperando a que llegue la crisis psicógena, como tampoco lo hace la persona que tiene epilepsia y va recuperando poco a poco. Pero bueno, es verdad que en muchos casos necesitamos ajustes, ¿no?